1882. Cabaña aislada. La familia que invita a los viajeros a tomar café, con un propósito. En el corazón de un bosque donde el sol apenas logra colarse entre las copas de los árboles, existe un sendero olvidado por los mapas y por el tiempo. No aparece en ninguna guía de viaje, ni en relatos oficiales de las autoridades locales. Pero para aquellos que se atreven a aventurarse por caminos rurales en la región montañosa de la vieja Castilla, existe un rumor persistente, un susurro entre conductores solitarios y andariegos. Si ves una cabaña con humo saliendo de la chimenea, no aceptes el café. No importa cuán amable parezca la familia, no bebas. Corría el año 1882, cuando Martín Olmos, un comerciante viajero, se perdió durante una tormenta en el camino que conecta las aldeas de Tablada y Robledillo. Su caballo extenuado, las ruedas de la carreta atascadas en barro y la noche cayendo como un telón sobre el horizonte, le obligaron a buscar refugio. Fue entonces cuando la vio. Una pequeña cabaña de madera, iluminada cálidamente desde dentro. El olor a café recién hecho flotaba en el aire húmedo. Una mujer de rostro amable y delantal blanco agitaba la mano desde el porche, invitándolo a acercarse. Martín aceptó, y esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Lo inquietante no fue su desaparición, sino lo que la Guardia Civil encontró semanas después. Su carreta intacta, su caballo bien alimentado, y una taza de porcelana sobre un tocón, aún con restos de café negro, humeante, como si el tiempo se hubiera congelado. Lo más escalofriante fue lo que descubrieron al adentrarse en la cabaña. Un retrato de familia en la sala principal, mostrando 5 rostros sonrientes, y uno nuevo, recientemente añadido, con la misma cara que el comerciante desaparecido. Desde entonces han sido reportadas varias desapariciones similares. Siempre viajeros, siempre una cabaña, siempre un café y siempre una familia que nadie recuerda haber visto antes. Nadie sabe cuántas veces se ha repetido la historia. Algunos dicen que la cabaña aparece y desaparece como una ilusión. Otros juran haber compartido una bebida con esa extraña familia y sobrevivido por poco. Pero todos coinciden en algo. El café tiene un sabor demasiado dulce, y detrás de cada sorbo hay una intención. ¿Estás dispuesto a entrar en esa cabaña conmigo? Entonces, sírvete una taza. Y sigue leyendo. La primera taza. Martín cruzó el umbral con cierta duda, empapado hasta los huesos, el sombrero goteando barro y agua helada sobre la alfombra tejida a mano que cubría la entrada. La mujer que lo recibió sonreía con una calidez difícil de encontrar en esos parajes remotos. Se presentó como doña Adelaida y con voz suave le ofreció lo que cualquier viajero en su condición habría agradecido: abrigo, una chimenea encendida y una taza de café recién hecho. Martín, aunque prevenido por naturaleza, no sintió peligro. La casa olía a leña, a pan horneado y a menta fresca. Un reloj antiguo marcaba las 9 de la noche con un campanazo seco. Junto al fuego, 3 niños de no más de 10 años jugaban con muñecos de trapo, y un hombre robusto, de barba cerrada y mirada firme, se presentó como don Leandro, esposo de Adelaida. Su apretón de manos fue cálido, pero algo en sus ojos oscuros brillaba con una intensidad incómoda. ¿Le gusta el café con azúcar o sin?, preguntó la mujer, mientras llenaba una taza de porcelana fina con bordes dorados que parecían brillar por sí solos bajo la luz temblorosa del quinqué. Martín murmuró un «como venga», y cuando la bebida tocó sus labios, algo extraño sucedió. No fue el sabor, que era fuerte y dulzón al mismo tiempo, ni el calor que descendía por su garganta como un alivio inmediato. Fue la sensación posterior, una quietud que lo paralizó por dentro, como si cada sorbo lo conectara con la cabaña, o algo que habitaba en ella. Los niños dejaron de jugar y lo miraron fijamente. Don Leandro seguía en silencio, observando cada movimiento. Adelaida sonreía. «Hace tiempo que no recibimos visitas», dijo con tono melancólico. «La mayoría no se atreve a desviarse del camino principal, pero usted escuchó el llamado.
Martín frunció el ceño. No había escuchado ningún llamado. Había visto humo y un refugio. ¿Qué quería decir esa mujer? La tormenta lo trajo como a los anteriores, añadió el hombre. Y esta noche la casa se siente satisfecha. Martín dejó la taza a medio terminar. Su estómago comenzaba a revolverse. La calidez del café ahora parecía fuego bajo la piel. Se levantó tambaleante. Agradezco su hospitalidad, pero debo continuar mi camino. Adelaida se acercó con pasos ligeros. Posó una mano sobre su hombro. ¿Ya se va? Apenas comienza la cena. Tenemos pan recién salido del horno y carne. La palabra carne resonó en su cabeza de forma extraña. Miró hacia la cocina y notó algo por primera vez. Una puerta entreabierta, de donde salía un aroma metálico, fuerte, demasiado intenso. Y entonces lo vio. Al fondo, sobre una mesa, cubierto parcialmente por un mantel, un zapato de hombre, embarrado y gastado, igual al suyo. Su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera moverse, don Leandro ya estaba frente a la puerta. Los niños no sonreían, solo miraban. «La cena no ha terminado», dijo con voz baja. «La cabaña aún no ha elegido». Martín retrocedió. Quiso correr, pero sus piernas pesaban. El café, el maldito café. En ese momento entendió que no se trataba de hospitalidad ni de cortesía rural. Esta familia no era una familia, y esa cabaña no era un simple refugio, era un umbral, un portal disfrazado de hogar, una trampa con olor a pan y sonrisas falsas. Y él era solo otro nombre más en la lista, la habitación que nadie abría. Cuando Martín intentó buscar una salida, tropezando con sus propios pasos, notó que la estructura de la cabaña era mucho más grande de lo que había percibido desde fuera. Cada pasillo parecía curvarse de manera imposible, como si el espacio se expandiera con cada giro, tragándose cualquier intento de recordar el camino de regreso a la puerta de entrada. La familia ya no se mostraba hospitalaria. Ni siquiera intentaban ocultar la inquietante calma que los envolvía. Doña Adelaida lo observaba desde el umbral de la cocina, limpiando con lentitud una cuchilla que claramente no era para cocinar. Don Leandro murmuraba frases en voz baja, mirando fijamente el fuego de la chimenea. Y los niños ahora no se movían, ni siquiera parpadeaban. Solo seguían a Martín con la mirada. Pero hubo algo más que le heló la sangre. Una puerta al final del pasillo que nadie se atrevía a tocar. Tenía marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Estaba asegurada con una tranca de hierro y cadenas oxidadas, aunque detrás de ella no provenía ningún sonido. Martín, a pesar del temor, sintió una necesidad profunda de saber qué había allí, como si algo al otro lado lo llamara por su nombre. Tal vez, pensó, ahí estaba la salida, o tal vez la verdad. Algo dentro de él decía que esa habitación era la clave de todo. Se acercó en silencio. El suelo crujía, pero nadie parecía impedirle el paso. Al llegar notó que una de las cadenas colgaba suelta, como si alguien o algo hubiera intentado abrir desde adentro. Hace poco. Su mano temblorosa tocó el pomo de hierro. Estaba frío como el hielo. Lo giró lentamente. La puerta se abrió con un chirrido seco, como un grito contenido por años. Dentro, la oscuridad era espesa. Un solo quinqué, colgado en la pared opuesta, lanzaba destellos débiles sobre lo que parecía ser un altar. No uno religioso, no había santos, ni crucifijos. Era algo más antiguo, más primitivo, una figura tallada en madera oscura, con forma humana, pero rostro distorsionado y alargado presidía el centro. A sus pies, una hilera de objetos que Martín no pudo identificar al principio. Relojes de bolsillo, anillos, cartas y pequeños frascos con nombres escritos en tinta seca. Nombres. Uno de ellos decía Ernesto Pérez, 1878. Otro, Catalina Muñoz, 1880. Todos tenían fechas. Todos eran viajeros. Todos habían bebido café. El altar no era una simple reliquia, era un archivo,
un registro macabro, y cada objeto era un tributo. Martín retrocedió, sin aliento. Pero al girar para salir, la puerta ya no estaba, solo una pared sólida de madera oscura, como si el cuarto lo hubiera absorbido. El quinqué parpadeó, luego se apagó, y en esa oscuridad total, una voz siseó muy cerca de su oído. Tú serás el próximo nombre. El aroma que permanece cuando ya nadie sirve café. Martín no sabía cuánto tiempo había pasado dentro de aquel cuarto. El aire era espeso, inmóvil, como si incluso el tiempo se negara a seguir fluyendo allí dentro. Su respiración se convirtió en su único sonido. La oscuridad era total, pero no vacía. Lo observaba, lo envolvía y lo tocaba. De pronto, un destello surgió, apenas un parpadeo en el rincón donde se hallaba la figura tallada. Una llama azul crepitó en el centro del altar. Nadie la encendió, nadie la sostenía, pero ardía, iluminando rostros que no estaban allí un segundo antes. Rostros suspendidos en el aire, desdibujados, transparentes, deformes por el dolor o el terror. Murmuraban, algunos lloraban, otros solo repetían una frase una y otra vez. No debimos aceptar el café. Martín retrocedió hasta tocar la pared que antes no existía. Su mente luchaba por comprender qué era esa casa, quiénes eran esas personas y por qué sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Y entonces, el olor, el aroma familiar, reconfortante pero ahora cargado de un matiz ácido, oscuro, casi metálico. Café recién hecho, pero ¿cómo? ¿Quién lo había preparado? La pared detrás de él crujió. Luego cedió. Ya no era una prisión. Se había convertido nuevamente en una puerta abierta. Pero lo que vio del otro lado lo paralizó. La mesa de la cabaña estaba servida, como antes, como en la primera noche. Las tazas alineadas, el pan caliente, la mantequilla derretida, las velas encendidas, todo igual, todo, salvo por un detalle. Cada silla estaba ocupada. Por los rostros que había visto en la oscuridad, eran cuerpos, reposaban erguidos, inmóviles, algunos momificados, otros frescos como si apenas hubieran tomado asiento, todos con una taza frente a ellos, todos con los ojos abiertos, fijos hacia la cabecera de la mesa. Don Leandro estaba allí, con una sonrisa, con una nueva taza de café entre las manos, y junto a él, doña Adelaida sostenía un cuaderno, uno antiguo de tapas gruesas cubiertas de símbolos que Martín no reconocía, pero que parecían latir. «Bienvenido de nuevo», dijo ella sin levantar la mirada. «No te preocupes, el aroma siempre atrae de nuevo a los que aún dudan». Martín quería correr, gritar, golpear, pero su cuerpo no respondía. Una parte de él aún creía que todo era una alucinación, que nada de eso era real. Pero su mano temblorosa se elevó por voluntad ajena. Se posó sobre la taza que había frente a una silla vacía. La única vacía, suya. Don Leandro extendió la jarra de café con una ceremonia casi religiosa. El líquido negro cayó lentamente, emitiendo un sonido suave y constante. El vapor subió con fuerza, como un suspiro. Martín lo olió, y en ese instante recordó algo que no sabía que había olvidado. Él ya había estado allí antes, no era su primera visita, y aquella familia no era extraña para él. «Siempre vuelves, Martín», susurró doña Adelaida. «Cada generación siempre vuelves y olvidas». El cuaderno que escribe solo, con tinta de los que aceptan el café, Martín intentó recuar, mas algo invisível já o havia envolvido por completo. Sentia suas mãos estremecerem não de medo, mas de reconhecimento. Havia algo naquela cadeira, algo naquelas xícaras, que pulsava dentro dele como uma lembrança enterrada e, ao mesmo tempo, como uma maldição desperta. Dona Adelaida girou o caderno lentamente sobre a mesa, abrindo-o como se fosse um livro sagrado. As páginas tremiam, embora não houvesse vento. E a cada volta de folha, um nome, um traço, uma data e uma marca vermelha no canto. Martim inclinou o rosto. Os nomes pareciam familiares, alguns até atuais, outros
muito antigos. Mas o mais aterrador foi quando viu em tinta escura e recente: Martim Escobedo, 17 de outubro de 2025, aceptado. "Que é isto?", balbuciou ele, a voz quase apagada pelo zumbido crescente em seus ouvidos. Dona Adelaida não respondeu. Apenas ergueu os olhos, que agora brilhavam como carvão em brasa. Ela virou a próxima página, estava em branco, por um segundo, pois a caneta sobre a mesa começou a se mover sozinha, deslizou como uma aranha nervosa, e diante dos olhos de Martim, escreveu lentamente: "Próximo, Santiago Escobedo, 2027, seu filho." "Nó! Esto é uma loucura!", gritou, levantando-se abruptamente e derrubando a cadeira. Mas ninguém se moveu, nem os corpos sentados, nem Dom Leandro, nem Dona Adelaida, nem as vozes, porque agora todas murmuravam juntas, como um coro de almas condenadas. Uno acepta, outro sigue, nadie se marcha. Martim correu até a porta, estava aberta, mas o que havia além não era a floresta, era ele mesmo. Um reflexo? Não, era outro ele, mais jovem, ou talvez mais velho, com a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, mas com olhos que gritavam por dentro. E este sussurrou: "Te dije que nu volvieras." Então tudo escureceu. Quando acordou, estava sentado à mesa. A xícara diante dele estava vazia, a mesma xícara. As velas continuavam acesas. Dom Leandro continuava sorrindo. Dona Adelaida fechou o caderno com força, e atrás deles, a parede da cabana agora estava repleta de retratos. Retratos antigos, desbotados, alguns com molduras quebradas, outros apenas riscados com pregos. Todos tinham o mesmo padrão, uma expressão de terror contido e café derramado sobre o peito. Martim percebeu, com o coração parando por um segundo, que o último retrato era o seu. Fresco, recente, com sua expressão atual. Mas atrás de sua imagem havia outra sombra, algo que surgia pouco a pouco, como se a fotografia ainda estivesse sendo revelada. "Que está passando aqui?", sussurrou ele, já sem saber se falava ou sonhava. Dona Adelaida colocou a mão sobre a dele, fria como a neve. "Aún no has escuchado lo más importante, Martín", disse ela. "El propósito del café es despertar lo que duerme dentro de ti." E então, do lado de fora, as vozes começaram a chamar novamente. Uma nova carruagem parava. Novos passos na neve. Novos convidados. Martim queria se levantar, avisá-los, mas seus pés já não obedeciam. El archivo de los innombrables y la voz que sale de la estufa apagada. Martín intentó hablar, pero su lengua pesaba, como si hubiera sorbido algo más que café, como si cada sorbo hubiera depositado dentro de él una historia ajena o una entidad que ahora lo observaba desde dentro. La cabaña permanecía en silencio, excepto por el tic-tac imposible de un reloj que no existía. Don Leandro había desaparecido. No se escuchaba el crujir de su mecedora ni el roce de su bastón en el suelo. Solo doña Adelaida permanecía frente a él, con las manos entrelazadas como si rezara, pero con la mirada perdida más allá de las paredes. Entonces, desde el fondo de la cabaña, una puerta que Martín juraba no haber visto antes se entreabrió. Un viento gélido escapó de allí, acompañado de un olor rancio, mezcla de papel quemado y tierra húmeda. "Debes conocer la verdad, Martín. No eres el primero, y no serás el último", dijo Adelaida, poniéndose de pie con una agilidad que no coincidía con su edad aparente. Tomó una lámpara de aceite y caminó hacia la puerta. Martín la siguió, no porque quisiera, sino porque no podía resistirse. Sus pies se movían como empujados por memorias que no eran suyas. El pasillo descendía en espiral, excavado en la misma piedra de la montaña. Las paredes estaban forradas con páginas arrancadas de diarios antiguos, documentos oficiales con sellos de iglesias desaparecidas y nombres tachados con sangre seca. Al fondo, una habitación circular con estantes torcidos, saturados de libros con títulos sin letras, manuscritos sin firma, registros de viajeros, de huéspedes, de víctimas. Adelaida encendió varias velas,
revelando el centro del cuarto, una estufa de hierro fundido, apagada, pero temblando como si algo dentro respirara. Martín se acercó, hipnotizado, y en cuanto tocó la manija, una voz emergió del interior. No era una voz humana, ni completamente animal, era algo intermedio, una garganta que arrastraba siglos de secretos. «Martín Escobedo», dijo la voz, «tu sangre ya estuvo aquí antes». Martín retrocedió. Adelaida no lo miraba. Seguía encendiendo más velas, murmurando en un idioma que no era español, ni latín, ni lengua viva. «Tu bisabuelo», continuó la voz, «se sentó donde tú estás, aceptó el café, ofreció una promesa y huyó. Pero nunca se escapa del pacto». Martín sintió que su corazón quería detenerse. Recordaba historias vagas contadas por su madre sobre un abuelo que desapareció en las montañas. Nunca hallaron su cuerpo, nunca se supo su destino. «Él dejó su deuda», gruñó la estufa. «Tú la heredas». Martín gritó. La estufa se estremeció y de la rendija brotó una sombra líquida que se deslizaba por el suelo como humo negro. Martín corrió hacia la puerta, pero la entrada había desaparecido. Adelaida finalmente se giró hacia él, con ojos completamente blancos. Sus labios se movían, pero no era su voz la que hablaba. «No luches, Martín. Cada viajero que acepta el café ofrece su historia a este archivo». La sombra subió por su pierna, como si lo escribiera, como si cada centímetro de su piel fuera absorbido como tinta en una página invisible. Y entonces lo vio. Sobre una de las paredes, un retrato que antes no estaba. Un hombre joven, de barba corta, con ojos aterrados, idéntico a él. Y bajo el retrato, un nombre nuevo grabado: Martín Escobedo Hundo. No pudo gritar, no pudo llorar. Solo escuchó desde dentro de la estufa la risa de algo que llevaba esperando más de un siglo. Y mientras su cuerpo se desvanecía en palabras escritas, otro viajero subía la colina afuera, guiado por la misma niebla, la misma cabaña y el mismo aroma de café fresco. El visitante de las 3:17 y el cuaderno incompleto afuera, la niebla se espesaba como leche rancia, tragándose los árboles, el cielo y el tiempo mismo. Cada rama parecía una garra petrificada señalando hacia la cabaña, como si todo el bosque supiera lo que ahí dentro se cocinaba. Porque no era café, no solo café, eran historias sin cerrar, y alguien venía por la próxima página. La puerta volvió a chirriar, pero esta vez no fue Martín, era otro viajero, más joven, con la mochila al hombro y la mirada de quien busca respuestas. Se llamaba Joaquín. Según su reloj, eran exactamente las 3:17 de la madrugada cuando tocó la aldaba de hierro, que extrañamente tenía la forma de una calavera mordiendo una pluma. «¿Hola? ¿Alguien despierto?». Nadie respondió, pero la puerta se abrió sola, como si la cabaña respirara. Al entrar sintió un escalofrío que le recorrió el cuello. El aire tenía un aroma familiar, pero no sabía de dónde. Una mezcla de cera derretida, madera vieja y tinta fresca. Sobre la mesa, un cuaderno, abierto en una página en blanco, y junto al cuaderno una taza de café humeando. El joven vaciló. ¿Quién había preparado eso? ¿Había alguien más ahí? Caminó con cautela. La chimenea estaba encendida, pero no había leña. Solo brasas que crepitaban como si algo escribiera desde el interior. El cuaderno parecía esperarlo. La página estaba completamente blanca, excepto por una sola línea escrita en rojo. Joaquín Rivera, huésped Eno 114. Sintió una punzada en el estómago. Él jamás había estado allí antes. ¿Cómo sabían su nombre? Abrió la página anterior. Era un registro de alguien llamado Martín Escobedo II. El texto era ilegible al principio, pero poco a poco comenzó a decodificarse ante sus ojos, como si las letras se escribieran a sí mismas. Describían cada paso que Joaquín acababa de dar. La llegada, el frío, la taza, la duda. «Esto no puede ser real», susurró. Y la cabaña respondió. Desde el segundo piso, algo cayó con estrépito. Un golpe seco,
como un cuerpo que no esperaba el suelo. Joaquín retrocedió, pero la silla junto a la mesa se movió sola. La pluma se levantó del cuaderno y comenzó a escribir. El visitante duda, pero aún no ha bebido. El joven, presa del terror, quiso huir, pero la puerta estaba cerrada. La aldaba había desaparecido. Todo se distorsionaba. Los cuadros en las paredes cambiaban sus rostros. Lo observaban. Algunos lloraban, otros sonreían. Una voz infantil lo llamó. ¿Joaquín? Él giró en seco. En la esquina de la sala, de pie sobre una mancha oscura del suelo, había un niño. Un niño con los ojos cosidos. «Mi historia nunca se escribió», dijo la criatura. Nadie quiso escucharla. Joaquín gritó, pero su voz se disolvió en el aire. La estufa rugió como si respirara de nuevo. El café en la taza comenzó a hervir sin fuego. El cuaderno se encendió en un rojo vivo y escribió: «El visitante de las 3:17 ha sido registrado». Pero aún no había bebido. Adelaida apareció en lo alto de la escalera, esta vez con un vestido blanco manchado, llevando una bandeja con otra taza. Su voz fue más suave que antes. «No temas, hijo, solo escribe tu parte, y nadie tendrá que hacerlo por ti». Joaquín, hipnotizado, se sentó. Tomó la taza. La historia comenzó a escribirse sola, y en el soto alguien murmuraba un nombre. El próximo, los archivos del ático y el nombre tatuado. Cuando Joaquín creyó haber tocado el límite de lo imposible, la cabaña le susurró que aún no había empezado, porque lo que estaba por descubrir era el mapa de un patrón, un ciclo, una maldición cuidadosamente registrada, nombre por nombre, taza por taza. El café ya no sabía a café, sabía a tinta, y las páginas del cuaderno comenzaron a deshojarse solas, como si buscaran en el viento el próximo fragmento de su historia. Joaquín, aún temblando, subió al segundo piso, de donde había venido aquel estruendo. No sabía si era coraje, hipnosis o la certeza de que escapar ya no era una opción. El pasillo del piso superior parecía más largo de lo que parecía desde abajo. Las puertas, cerradas con cerraduras oxidadas, tenían placas de nombres, pero no nombres comunes. Eran nombres de gente desaparecida. Clara Montiel, Lucas Herrera, José Ledesma. Leyó en voz baja. ¿Qué es esto? Pero una puerta al final, más pequeña que el resto, no tenía cerradura. Solo un símbolo tallado, una espiral invertida. La empujó. El ático. Polvo suspendido. Luces parpadeantes. Y una fila de cajas de madera, etiquetadas con números romanos. Joaquín abrió la que decía LX Itzose. Dentro, un diario y una foto. Era Martín Escobedo, más joven, con la misma mochila que Joaquín, el mismo rostro de confusión. El diario narraba su experiencia con exactitud profética. Cada hora, cada taza, cada decisión que aún no había tomado, como si su futuro estuviera predicho desde antes que llegara. Pero lo que paralizó a Joaquín fue un espejo antiguo al fondo del ático. Al acercarse, no se vio reflejado. Vio a Adelaida, más joven, sentada en la mesa, escribiendo con fervor. Del otro lado del espejo, la cabaña parecía más antigua, más deteriorada, pero en su rostro había algo más, lágrimas, y detrás de ella alguien la observaba. Un hombre alto, con sombrero y un abrigo largo, el rostro oculto. Solo los ojos brillaban con un rojo oscuro. En su mano, una pluma idéntica a la del cuaderno. En la otra, un bisturí. Joaquín retrocedió, y al hacerlo sintió algo quemar su piel. Una marca. En su antebrazo, sin explicación, aparecía ahora su propio nombre, Joaquín Rivera, grabado como si alguien lo hubiera tatuado con fuego. Intentó rascarlo. Gritó. Nadie respondió, excepto la casa. Un susurro salió de entre las tablas del suelo. No es una invitación, es una selección. Joaquín entendió. No era casualidad. Él no había encontrado la cabaña por azar. Él había sido elegido. Como los demás, cada huésped era un capítulo necesario para mantener la historia viva. Porque si dejaba de escribirse, la cabaña moría. Y si la cabaña moría,
Todos los nombres dentro del libro quedarían atrapados para siempre, repitiendo sus días una y otra vez. Bajó las escaleras corriendo, decidido a irse, pero en la sala, Adelaida lo esperaba. Ya no estaba sola. Detrás de ella, los anteriores huéspedes. Todos en silencio, todos con la mirada perdida. «Joaquín», dijo ella con una voz maternal, casi amorosa, «fuiste elegido por tu historia. La has vivido, pero aún no la has contado. El ciclo se rompe si tú te niegas». El joven retrocedió, pero las sombras lo rodearon, y en la pared, escrita en sangre, una última advertencia. El que deja su historia a medias se convierte en el próximo autor. El último café, cuando la realidad se dobla, Joaquín estaba rodeado, no por cuerpos, sino por memorias vivas. Aquellas figuras silenciosas que antes creía parte del pasado, ahora se movían, respiraban, observaban, como si lo estuvieran esperando desde hace años. Pero lo más inquietante era que todos lo conocían. «Te estábamos esperando, Joaquín», susurró uno con voz quebrada. «Tú eres el nuevo cronista», añadió otro con una sonrisa deformada. Y entonces la cabaña cambió. Las paredes comenzaron a desvanecerse, mostrando escenas, como proyectadas en película antigua, de cada viajero que había entrado. Todos compartían un patrón. La misma taza de café, el mismo relato contado a Adelaida, el mismo destino sellado. La sala se transformó en una biblioteca interminable, con estantes repletos de diarios. Cada diario tenía un símbolo único en su lomo, y todos contenían el nombre del huésped. Joaquín fue guiado hacia una silla. Una vieja máquina de escribir lo esperaba. Las teclas parecían susurrar su nombre. «Escribe», dijo Adelaida con dulzura que helaba, «o el ciclo se repetirá sin ti». El joven intentó resistirse, gritó, maldijo, lloró, pero la tinta ya comenzaba a brotar de sus dedos, literalmente, como si su cuerpo necesitara vaciar lo que llevaba dentro. Y entonces comprendió. Cada historia era un sacrificio, no de sangre, sino de alma. Quien escribía su experiencia en la cabaña quedaba libre, pero quien rehusaba se convertía en uno con la casa. Era devorado, transformado en un nuevo susurro, en un nuevo eco, en un rostro más dentro del espejo del ático. El castigo no era la muerte, era la eternidad como recuerdo. Las teclas comenzaron a moverse solas, palabra por palabra, frase por frase. Lo que Joaquín había vivido ahora tomaba forma en tinta negra, en papel amarillento. Cada frase que se escribía era un paso más hacia su libertad, pero también hacia el olvido, porque al terminar nadie más lo recordaría. Así era el pacto. El alma regresaba al mundo, pero la historia le pertenecía a la cabaña. «Este es tu legado, Joaquín», dijo Adelaida poniendo una última taza de café frente a él. «Después de esto, puedes despertar, o quedarte con nosotros para siempre». Él no respondió. Tomó la taza, bebió, y con el último sorbo, todo se desvaneció. La cabaña desapareció, los susurros cesaron, el viento regresó, y en medio del bosque, bajo la luz tenue del amanecer, una figura solitaria despertó entre hojas secas. Era Joaquín, más viejo, con cabello grisáceo, sin memoria, solo con una mochila y una libreta vacía en la mano. Dentro, una nota escrita a mano. «Si recuerdas esto, huye. Si no lo haces, la historia comienza de nuevo». Y detrás de él, una puerta de madera crujió al abrirse. El olor del café volvía a invadir el bosque. La taza que nunca se vacía. Algunos dicen que el mal se manifiesta con gritos, puertas que se cierran solas o figuras que caminan entre sombras. Pero no siempre es así. A veces, lo verdaderamente aterrador se oculta en lo cotidiano. En una sonrisa amable, en una taza de café humeante, en una historia contada al calor de la chimenea. Y así fue en 1882, y así sigue siendo. La cabaña no fue destruida, nunca lo fue. Porque no es un lugar físico, es una memoria viva,
una grieta entre dimensiones, una especie de trampa para las almas errantes que buscan algo más que descanso. Algunos llegan por error, otros por destino, pero ninguno escapa sin pagar el precio. Cada palabra narrada, cada diario escrito, cada sorbo de café compartido, alimenta la historia. Y mientras exista alguien dispuesto a escuchar, la cabaña encontrará nuevas víctimas. Tú, que has llegado hasta aquí, no estás exento. ¿Te has preguntado por qué te atrajo este video? Tal vez porque en algún rincón de tu memoria olvidada ya has estado ahí. Tal vez, como Joaquín, tú también despertaste alguna vez en medio del bosque sin saber cómo llegaste. Tal vez tú también compartiste una cena, escuchaste una historia, bebiste un café y luego regresaste al mundo creyendo que todo fue un sueño. Pero no lo fue. Cada vez que recuerdas, aunque sea vagamente, esa sensación de esto ya lo viví, puede que estés tocando los bordes de esa otra dimensión, de esa realidad torcida donde el tiempo se dobla y las almas se escriben. Y ahora, mientras tus ojos recorren estas líneas, mientras escuchas esta historia, la cabaña podría estar buscándote de nuevo. Porque la historia no termina cuando cierras el video, termina cuando decides no compartirla. Sí, porque la única manera de romper el ciclo es pasando la historia a otro, es dejando que alguien más tome el siguiente sorbo, que alguien más escuche a Adelaida hablar con voz dulce, que alguien más se siente frente a la máquina de escribir. Y si no lo haces, podrías comenzar a escuchar pasos en tu ático, o encontrar una libreta con tu nombre escrita en la portada, o sentir alguna noche un olor familiar a café, sin que nadie lo haya preparado. No ignores las señales. No creas que esto es solo un cuento. Hay historias que se alimentan de incredulidad, y esta es una de ellas. ¿Sientes que alguien debe conocer esta historia? Compártela. Tal vez salves a alguien, tal vez te salves a ti. Suscríbete a Los Secretos Ocultos del Pasado para descubrir más relatos que fueron enterrados por el tiempo, pero que aún respiran. Déjanos un comentario si tú también sentiste que ya habías vivido esto. Tal vez no estás solo.